Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión os presento Roadhard 1977. Como veis, aquí ya lo tenemos desplegado y montado, pero bueno, ahora no os preocupéis que os enseñaré cómo funciona una preparación de la partida y cómo funcionan todas sus acciones, componentes que tenemos, etcétera. Lo que sí os puede asustar un poco es que veis un despliegue así que parece grande, pero luego el juego es muy sencillito. Las reglas, según la autora, son grandes porque lo que quiere evitar es que consultemos por internet cualquier duda. Es decir, si tenemos alguna duda, vamos a Manuel y nos la va a resolver. Y así no tendremos que parar la partida buscando esa duda por internet. Ese es realmente el objetivo que ha querido hacer la autora con estas instrucciones, que son 24 páginas, pero bueno, tiene su texto, tiene sus ejemplos y tiene sus gráficos donde nos explica perfectamente cómo funciona. Ahora sí, ahora vamos a pasar al cómo se juega. Pues la preparación de la partida es muy sencillita. Voy a explicar primero más o menos así el tablero y luego ya vemos cómo la preparamos. Pues mira, tenemos aquí arriba es el track de puntos de fama, que como os podéis imaginar son los que nos van a dar los puntos de victoria. Van desde el 1 hasta el 50. Luego tenemos aquí una fase de eventos, luego tenemos aquí una fase que es la que nos indica las rondas, que va desde, que en total son 9 rondas y va por los meses. Empezamos en abril y terminamos en diciembre. Después tenemos aquí el orden de turno, donde los jugadores nos indicará quién empezará en el siguiente turno, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto, y así sucesivamente. Es decir, en cada turno cambiará el orden. Luego tenemos aquí un track de acciones, que ahora explicaremos su funcionamiento, y luego el tablero se divide en 3 zonas. La zona de día, que es la amarilla, la zona de noche, que es la verde, y luego la zona de madrugada, que es la roja. Y ahora sí, ahora vamos a explicar el setup, o la preparación de la partida, cómo lo preparamos. Primero cogeremos el mazo de eventos, barajamos y ahora lo que tenemos que hacer es colocar una carta, solo una, de cada bonificación. En este caso tenemos bonificación de producción, bonificación de actuación y bonificación de publicidad. Pues tenemos 3 mazos de cada bonificación, es decir, tenemos un mazo de bonificación de producción, otro de publicidad y otro de actuación. Los barajamos y cogemos uno al azar y lo colocamos cada uno en su sitio boca arriba. Por ejemplo, han salido estos bonificadores, vamos a ponerlo aquí, y esto vamos a colocarlo, esto está así, perfecto. Y ahora esto lo que hacemos es devolverlo a la caja porque ya no vamos a volver a utilizarlo. Después de colocar el track, colocaríamos la ficha de rondas, la colocaríamos en abril. Después de colocar la ficha para indicar en qué ronda estamos, que es en abril que empezamos ahí, vamos a colocar el personal. Vamos aquí donde vamos a contratar los trabajadores. Hacemos los montoncitos con ellos y lo colocamos aquí. Si veis que os va a caer, pues no hace falta que pongáis todos, ponéis unos cuantos y según se vayan acabando los vas reponiendo. Después el subidón de azúcar, cogemos todas sus cartas y las barajamos y las colocamos aquí en su sitio. Luego nos vamos a esta zona, bueno, vamos a hacer mejor la del bolo random. Tenemos 3 tipos de bolos, tenemos el tipo A, el tipo B y el tipo C. Pues lo que tenemos que hacer es barajar y coger 3 cartas de tipo A, 3 cartas de tipo B, estos mismos, y 3 cartas de tipo C, ¿vale? Al azar. Y luego las juntamos. Y lo que tenemos que hacer es colocarla de la posición que el C quede debajo, el B quede encima del C y el A el primero. Un orden. Y las vamos a colocar aquí. Después de colocar las cartas de bolo, nos vamos a la carta de los garitos. Vemos que hay en total 5 garitos. Hay 4 que tienen una simbología y hay uno que tiene una simbología que es como en los colores de todos los garitos. ¿Vale? Es como si fuéramos el garito comodín, vamos a llamarle así. Luego tenemos el Buffet Steak, que tiene el símbolo de los labios obeso. Aquí tenéis cómo colocarlo, es decir, no tiene perdición la colocación de los mazos. Y lo mismo, los barajamos y colocamos cada mazo en su posición. Si os dais cuenta es que no tiene ni pérdida porque viene bien, muy bien indicado. Y ahora tenemos que coger las fichas que vienen numeradas, que son estas fichas, y según el número de jugadores que seamos, pues cogeremos unas fichas u otras. Como yo voy a emular una partida a 5 jugadores o 4,
pues estas son las fichas que le toca coger, que sería el 8, el 9, el 10, el 11 y el 12. Si fuéramos una partida menos jugadores, pues habría que coger otras fichas. Habría que quitar el 12, sustituir el 11 y el 10 por las de 2 jugadores y luego tendríamos que poner la ficha número 7 en vez de la del 12. Vale, pues esto lo que tenemos que hacer es cogemos, movemos así al azar y las colocamos al azar. Por ejemplo, esta la colocamos aquí, esta la colocamos aquí, esta la colocamos aquí, esta la colocamos aquí y esta la colocamos aquí. Se colocan al azar. Y como os podéis imaginar, durante la partida, pues esto irá variando. Luego explicaré qué funcionamiento tiene esta numeración, pero tiene mucho que ver con esto. Vale, pues después de colocar ya lo que se dice el setup del tablero, ahora nos vamos a ir a preparar el setup del jugador, que cada jugador tendrá un tablerito de estos y ahora elegirán el personaje, el manager y el trabajo. Vale, pues vamos a ver cómo se prepara. Pues la preparación de un jugador es muy sencillito. Lo primero que vamos a hacer es que cada jugador va a coger una cajita, bueno, las fichas de su color, ya sean pues la maqueta, el disco, los cubitos, una ficha de on-off, la peana amarilla y ahora y la estrella que viene aquí, ¿de acuerdo? Entonces, todas las estrellas de todos los jugadores lo que van a hacer es dejarlas aquí, fuera del tablero, es decir, no pueden estar en el 1, no empiezan en el 1, ¿de acuerdo? Es como si empezaran en el 0, ¿no? Y se van a quedar aquí. Estas fichas son las que nos van a marcar los puntos de fama. Después de haber elegido ya el color, ahora vamos a elegir al personaje. El personaje se elige de la siguiente manera. Nuevamente se barajea el mazo, se cogen 2 al azar y de los 2 personajes que escoges te quedas con uno. Luego cogerías su tablerillo y lo colocarías aquí. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo cojo este y este, le doy la vuelta y decido pues que me voy a quedar, imaginaros, con este personaje. El otro lo devuelvo al mazo. Buscaría el tablero del personaje, que es este, en el cual vemos que pone aquí músico profesional, aquí la casilla del manager, aquí su silueta, bueno, su dibujo del personaje, el nombre, Leo Love, que es bajista, es chico, y por detrás viene su lore por si lo queremos leer. Lo colocaríamos aquí en el tablero. Después lo que tendríamos que buscar es la pieza de metraquilato, que la tenemos aquí. Buscaríamos la peana y la pondríamos. ¿Vale? Espérate, se me ha ido para abajo. Ahí, la madre que me parió. Me cuesta meterla, ¿eh? Ahí, que le cuesta meterla. Y la pondríamos aquí. Después cogeríamos un cubo amarillo y lo colocaríamos en royalties en 0. Cogeríamos la ficha de on-off. Vemos que el lado rojo es on y el lado verde es off. Pues la colocaríamos por el lado verde en esta posición. El antojo lo pondríamos en 0 y luego tanto talento, reputación como canciones, todos los ponemos en el número 2. Después de colocar y ya tener nuestro personaje, ahora lo que vamos a hacer, por cierto, hay personajes que tienen habilidades. Por ejemplo, aquí tenéis, y lo viene aquí marcado aquí abajo. Si tienen habilidades tenéis que coger las fichas de ese color y las colocaríais aquí encima. Vale, después de esto lo que tenemos que hacer es irnos a experiencia vital, ¿de acuerdo? Esta carta ya la dejamos aquí y experiencia vital funciona de la siguiente manera. Empezando por el jugador inicial, que no he dicho cómo se elige, pero lo voy a decir ahora mismo. El jugador inicial te dice el juego que es el último que haya cantado encima, bueno, dentro de la ducha. Pero bueno, elegidlo como queráis. Y cuando ya hemos elegido el jugador inicial, imaginaros que ha cantado el jugador amarillo, pondría aquí su ficha para indicar que es el primero, y luego imaginaros que luego ya sería el orden, sentido horario, el jugador que tiene a la izquierda, imaginaros que es el azul, luego imaginaros que está sentado el naranja, el rojo, ¿vale? Y el blanco. Y aquí nos va a indicar el orden de la partida. Aquí, que se me ha ido este para arriba. ¿De acuerdo? Que son las púas de las guitarras, ahí están colocadas.
Después, lo que tenemos que hacer en sentido horario, bueno, es decir, empieza jugando inicial, en sentido horario vamos a coger alternando una carta cada uno, hasta tener dos. Es decir, primero coge uno, luego coge el otro, luego coge el otro, etc. Esto es la experiencia vital, que si le damos la vuelta, lo leemos y vemos que nos da un símbolo, que en este caso es el beso. Pues ya diré lo que pasa cuando acumulemos varios símbolos o tengamos X símbolos alternos, ¿de acuerdo? Tiene sus cosas. Pero bueno, estas son cosas que tú vas a leer y lo lees y lo dejas al lado de tu tablero del jugador. ¿Qué pasa si me toca? Al final tienes que tener dos cada uno, ¿de acuerdo? Pero si imaginaros que en la segunda carta que coges tiene la misma simbología, lo que tienes que hacer es devolver esta carta al mazo y volver a coger otra hasta que tengas simbología diferente, ¿de acuerdo? Tienes que tener al final dos cartas y con simbología diferente. Recordar que si robas una carta con la misma simbología, esa carta la descartas y vuelves a coger otra carta. Después, cuando ya hemos cogido todos la experiencia vital, este mazo lo apartamos. Después tenemos que coger cartas de objetivo personal. Repartimos 3 cartas a cada uno y nos tenemos que quedar con 2 objetivos personales. Imaginaros que yo cojo estos dos, lo cojo y a mí me interesa, pues tú los lees, los detallas y analizas detenidamente lo que tú creas que puedes cumplir y te los apartas y te los dejas aquí boca abajo al lado de tu tablero para que nadie te los vea. Y cuando ya los hemos cogido, el mazo de objetivo personal lo apartamos. Después de coger objetivo personal, lo que vamos a coger es un trabajo. Repartimos 2 cartas a cada jugador y se tiene que quedar con un trabajo. Vale, ahora luego explicaremos lo del trabajo, ¿de acuerdo? Pues el que más nos interese, pues nos lo quedamos y lo colocaremos aquí en nuestro tablero. Y ahora, después de ya haber elegido el trabajo, cogemos el mazo y lo dejamos apartado. Ahora nos toca elegir el manager. Y el manager, lo que tienen que hacer el grupo es barajamos las cartas de manager y según el número de jugadores que seamos, pues sacamos los mismos managers. Si somos 5 jugadores, pues sacamos 5 jugadores, digo 5 managers, pues, y los ponemos en el medio. Y ahora va a ser el sentido inverso, es decir, el jugador que esté a la derecha del jugador inicial es el primero que va a elegir un manager. Lo elegirá y lo colocará en su tablero. Luego el siguiente, luego el siguiente, luego el siguiente, hasta que le toque al jugador inicial, que va a ser el último, y lo pondrá en esta posición, que es el que falta. Y después ya estamos listos para empezar una partida en Hard Rock 1977. Pues el desarrollo de una ronda es muy sencillita, tiene 3 fases: la fase de preparación, la fase de acciones, que se basan en día, noche y madrugada, y luego hay unas acciones que las puedes hacer en cualquier momento de estas 3 fases, y luego tenemos una fase de mantenimiento. Vale, pues vamos a explicar fase a fase cómo funciona y así se va a entender perfectamente. Y vamos a empezar por la fase de preparación. En esta fase es muy sencillito, lo único que tenemos que hacer es coger la carta de evento, levantarla y la dejamos aquí en el mazo. La tenemos que leer en alto para que todo el mundo se entere. Si ya hay una levantada, lo que hacemos es quitamos esa carta, la descartamos y levantamos la siguiente. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es coger una carta de bolo random y hacemos lo mismo. Si hay una carta ya levantada, la quitamos y levantamos la siguiente y la dejamos aquí. Esta carta lo que vamos a hacer es hacer una serie de acciones en esta casilla, cuando coloquemos a nuestro trabajador. Y después de eso hay cartas de trabajo, ¿vale?, que son variables. Quiere decir que podemos trabajar tanto en la fase de día, en la fase de noche o en la fase de madrugada. Entonces, para saber cuándo nos toca trabajar, lo que tenemos que hacer es coger el dado rojo y lo tiramos. Y según el resultado que saquemos, nos indica, en este caso, saca un 1 y te dice que 1 y 2 es día, 3 y 4 es noche, 5 y 6 es madrugada. Pues como saca un 1, trabajamos de día. Y te recomienda el juego que cojas un cubo amarillo para indicarte cuándo tienes que trabajar y así no se te olvida. Recordad que los managers también tienen habilidades, ¿de acuerdo? Entonces estar pendiente de las habilidades de nuestro manager. Y después, lo siguiente que tiene que hacer si se juega con el personaje de Doc Sapphire,
Docsafir puede en esta fase entregar una ficha de su habilidad. Recordad que hay personajes que tienen habilidades, en este caso Docsafir tiene 3 fichas de habilidad y dice que durante la fase de preparación él puede entregar una de sus fichas a otro jugador para porque lo que hace hacer esa acción, bueno, ese movimiento puede elegir entre ganar o una de talento, una de reputación o una canción. Y el que elige eres Docsafir, ¿de acuerdo? Vale, pues... Y esto no es obligatorio, ¿vale? A entregarlo. Es decir, si quiere Docsafir las entrega y si no, no. ¿De acuerdo? Eso es lo que es la fase de preparación. Ahora vamos a ir con la siguiente fase, que es la fase de acciones que tenemos. Pues ahora empezamos con la fase de acciones, ¿vale? Como he dicho, se divide en la siguiente: fase de día, fase de noche y fase de madrugada. Y luego tenemos aquí estas acciones que se pueden hacer en cualquier momento de cualquier fase. Nuevamente, por cada fase solo tenemos una acción. Y la acción es colocar el personaje de lo que nosotros queramos hacer. Por ejemplo, si yo quiero ir a la entrevista, colocaría aquí a mi personaje. Si observamos en las casillas, que por cierto se me ha olvidado comentar que cuando empezamos la partida empezamos todos los jugadores con un caramelo y con $1, ¿de acuerdo? Si vemos aquí en las casillas, vemos que vienen números y símbolos en negro, otros en rojo y otros en azul, ¿de acuerdo? Pues esto es muy sencillito. Si viene en negro, significa que si nosotros colocamos aquí el personaje es lo que vamos a ganar. En este caso vemos aquí que ganamos reputación. Si vamos a la entrevista ganaríamos 1 de reputación, entonces subiríamos un punto a la reputación. Si yo lo coloco en el local B, me costaría $2 y ganaría 2 de talento, pero tendría que pagar $2. Si lo pongo en local A, lo que me costaría es $1 y ganaría un punto de reputación. Luego, si vemos en esta sección que es contratar promoción independiente, realmente lo que nos está pidiendo es un requisito, es decir, que tengamos que tener una maqueta o un disco, ¿vale? Nuestro jugador, al principio de la partida, como no vamos a tener estas acciones, no las vamos a poder hacer. Pero imaginaros que que tuviéramos ya el disco aquí grabado, ¿vale? Nos costaría $3, nos daría 2 de reputación y nos daría 2 puntos de victoria. Entonces cogeríamos nuestra ficha y nos pondríamos 2 puntos de victoria. Aquí elegimos entre maqueta o el disco, pues tú lo pondrías aquí y nos costaría $2, 2 puntos de reputación y 1 punto de fama. Que he dicho aquí victoria, pero son puntos de fama. Después, contratar un publicista, si lo ponemos aquí, nos costaría $1, 1 punto de reputación y 1 punto de fama nos daría. Es decir, nos daría 1 punto de reputación y 1 punto de fama. Y aquí vamos a contratar el personal. Pero ojo, muy importante, si yo soy el primer jugador que pongo el personaje, lo pondría en la casilla de arriba y me costaría $1 contratarle. Lo cogería y me lo llevaría a mi zona. Si es la segunda vez que yo lo pongo y lo pongo en la primera casilla, vale, que vemos que aquí pone que es la segunda vez que vas a contratar un personal, ya me costaría $3 el segundo personal, y si es el tercero me costaría ya $5. Otra cosa importante, que si yo pongo en esta casilla, el siguiente jugador la tiene que poner en la de abajo, y si ya está ocupada también esta, el siguiente jugador la pondría aquí. Se dais cuenta, contra más bajo vais, más caro cuesta contratar el personal. Estar un poquito también ahí avispados, saber en qué momento tienes que contratarle, etcétera. Después vienen los contratos discográficos. Como podéis ver, aquí vienen los requisitos que os pide para poder hacer la acción y lo que conseguís. Aquí lo que ganaréis serían los royalties, ¿de acuerdo? Si cumplís estos requisitos, te pones aquí. Por ejemplo, pues imagínate que tienes una cinta, 3 de talento, 3 de reputación y tienes 3 canciones, te pones aquí, pues pondrías el royalty aquí. Y esto en la fase de mantenimiento, que sepas que vas a recibir toda la fase de mantenimiento $2, ¿de acuerdo? Y luego tenemos aquí la fase de recuperación, que ahora explicaremos más adelante en qué consiste. Otra cosa importante
que quiero que os fijéis es en algunas casillas no pone nada y en otras pone el simbolito de, vamos a decir, de infinito, ¿de acuerdo? Aquí tenemos casillas, sin embargo en otras casillas no lo pone. En las casillas que pone el símbolo de infinito podemos estar tantos jugadores como nosotros queramos, es decir, podemos estar incluso hasta aquí los 5. Pero en las casillas que no pone eso, es decir, aquí si yo voy a la entrevista, ya otro jugador ya no puede estar ahí. Le estoy tapando el hueco. Si yo voy al local A, pasa exactamente lo mismo, ya no puede estar en el local B. Le obligo que vaya al local B, ¿vale? Y le va a costar más caro. Otra cosa importante es esto, si yo lo pongo aquí, como os he dicho, pues como no puede haber en esta casilla más de un jugador, pues le tocaría la siguiente y el contratar personal le costaría más caro. Por eso también estar pendiente cuando vayáis a colocar las fichas. Después, cuando ya todos los jugadores hemos hecho la fase del día, pasaremos a la fase de noche. Y la fase de noche funciona exactamente igual. Podemos ir al local A, pagamos lo que nos cueste y cobraremos lo que nos corresponde. Local B, luego tenemos aquí, podemos tocar en estos locales, que es el TJS y el Fox Den. Y como veis, para tocar aquí nos pide que tenemos que tener 3 de talento. Normalmente empezamos con 2 la partida, como habéis visto. Ya aquí nos pide 3 de reputación para poder tocar. Luego tenemos aquí los bolos, que nos vienen unos requisitos y lo que nos costaría también. Luego tenemos el Panda Palace y el Venser Arena. Como podéis observar, pues nos piden ya unos requisitos que vienen aquí arriba bastante más. Es decir, esto ya será más avanzado en la partida. Y luego ya el Carter Stadium, que como dice el juego, esto ya lo veremos por el final, casi de cuando ya estemos por noviembre, diciembre más o menos, cuando posiblemente podamos tocar aquí, ¿vale? Como podéis ver, tenemos aquí acciones y luego tenemos aquí una de infinito que podemos estar. Todas tienen, como puedes observar, aquí tienes de puntuación de tal, excepto estas que te dan, aparte de puntos, te dan más cosas. Luego también, cuando ya hemos hecho las fases de noche, pasaríamos a la fase de madrugada. Y en la fase de madrugada tenemos una cosa, que es dormir. Si me voy temprano, lo que hago es me pongo ya la ficha en la primera posición. Veis aquí la numeración, que ahora lo veréis en qué consiste. ¿De acuerdo? Ya me aseguro que voy a ser yo el primero el que va a empezar en la siguiente ronda. Así nadie me va a quitar nada. Eso también puede ser estrategia. Lo que pasa que normalmente en este juego lo que te interesa es ir visitar sitios para conseguir puntos de reputación, dinero, etc. Luego también puedo hacer una maqueta que me costaría $4 o 3. Perdón que no la veo bien con la posición. ¿De acuerdo? Pues tú la pones aquí. Si te das cuenta, si la pones aquí en el 7 es más barato que en el 6. Digo, es más barato en el 6 que el 7, perdón. El 7 es más barato que el 6. Y tú dirás, ¿por qué? Pues tiene que influir mucho en la posición que vas a empezar tú en la siguiente ronda. Luego ya, también otras acciones que podemos hacer es ir a uno de estos locales que tenemos, garitos que tenemos aquí abajo. Es que sería ponemos en un garito y cogemos una carta y directamente la leemos y resolvemos lo que nos indica. Y esta carta la dejaríamos con las otras que tenemos aquí. Vale, pues ahora, estas cartas, si juntamos 4 cartas del mismo símbolo, automáticamente las descartamos y nos sumamos 5 puntos. También, si juntamos 4 cartas, 4 o 5, no me acuerdo, bueno, ponedme en los comentarios, creo que son 4, pero si son 5, corregidme en los comentarios. Si juntamos 4 cartas con 4 símbolos diferentes, hacemos lo mismo, las descartamos y sumamos 5 puntos de victoria. Por eso lo de las cartas de la simbología, ¿de acuerdo? Eso es la función. Y tenemos estas acciones que no hemos hablado de ellas, que son comprar o vender caramelos, que son estos caramelos, que ahora explicaremos qué función tienen. Cada caramelo que tú compres vale $1 o si vendes vale $1. Luego tenemos donar sangre, que ganaríamos $1. Luego tenemos componer una canción. Podemos hacer la opción de componer una canción y ganaremos una canción. Y luego tenemos la opción de trabajar. ¿Qué pasa? Durante la fase, como habéis visto, este personaje tiene que trabajar de día. En la fase de día
puede hacer una cosa, puede ir a trabajar o no puede ir a trabajar. Si no va a trabajar, cogeríamos una ficha de estas y la pondríamos aquí. En el momento que tú juntas 3 fichas de estas, automáticamente te despiden y ya no vas a volver a conseguir un trabajo. Entonces esta carta pasaría al descarte y ya serías un músico profesional. El problema que vas a tener es que si lo haces muy al principio, posiblemente no consigas tanto dinero como vas a necesitar. Normalmente el juego lo que te está invitando es que al final te despidan, es decir, tienes que buscar que te despidan para hacerte un músico profesional, pero normalmente es mejor hacerlo casi a los finales de las partidas, es decir, finales de los meses, no al principio, ¿vale? Para ganar dinero, pero bueno, cada uno que haga su estrategia o interprete como vea. Y luego tenemos estos caramelos, que son caramelos que tú empiezas con uno y dices, por ejemplo, voy a utilizar un caramelo. Utilizas un caramelo en cualquiera de tus fases y robaríamos una carta de estas. Estas cartas lo que hacemos es, le damos la vuelta y lo leemos. Y lo que te hace es una bonificación que te da una acción extra, ¿vale? Y aumenta el antojo en 1. Cogeríamos el antojo y moveríamos en 1. Ahora, yo tiraría el dado. Si saco un resultado 1 o más, igual o más al que ya tengo aquí, pues absolutamente no pasa nada. Ahora, si saco menos, automáticamente me da un subidón de azúcar, daría la vuelta a esta ficha para indicarlo. Y en la siguiente fase de día, automáticamente me tengo que ir aquí a recuperación sí o sí. Es decir, perdería la fase de día. ¿Vale? Esto es lo del caramelo. Y esto tendremos que ir durante la partida pues recuperándonos, etcétera, en recuperación. Es decir, recuperando el antojo, etcétera, volviendo a poner la ficha aquí en verde, etcétera. Esto hay varios tipos de antojo. Por ejemplo, hay antojos que te regalan 2 acciones. ¿Vale? Una de acción. Y luego hay otros que no te hace nada, que te dice que... Mira, por ejemplo, esta. Que te sube el antojo, no aumenta el antojo, no tiras el dado de azúcar y tampoco tienes una... sin acción adicional, solo tiene la acción normal. Es decir, te hace gastar el caramelo a lo tonto. ¿Vale? Esto es como funcionan los caramelos. Y luego, pero ojo, muy importante, si os dais cuenta, en las casillas aquí tenemos el caramelo tachado. Como podéis intuir o imaginar, en muchas lo tenemos, por ejemplo, mira, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... Vale, tenemos, si das cuenta, las casillas más importantes te dice que no puedes utilizar el caramelo, ¿de acuerdo? Entonces pensar cómo vais a utilizar el caramelo, es decir, podéis utilizar una acción, por ejemplo, la normal vuestra para hacer la de que no te deja con el caramelo y luego cuando utilicéis el caramelo, pues utilizar la acción que os deje ir con el caramelo, porque si no, no podéis. Eso tenedlo en cuenta. Además viene muy bien serigrafiado o muy bien indicado en el juego. Vale. En la fase de mantenimiento vamos a hacer como unos 8 o 9 pasos. Bueno, pero vamos a verlo. Lo primero que vamos a hacer es comprobar los royalties. Si cualquier jugador tiene algún royalty, pues lo ejecutaría aquí en el tablero a la derecha. Justamente si está en el 1, pues por ejemplo se lleva $2. Si está aquí se lleva en el 2 se llevaría $3 más un punto de fama. Y si está en el 3 se lleva $5 más 2 puntos de fama. ¿De acuerdo? Esto sería como cobrar los royalties. Después tenemos que pagar al manager. Si estamos en el mes de junio, septiembre o diciembre, en estos meses, veis que viene aquí en el tablero, tenemos que pagar al manager. Al manager indicará aquí lo que le tenemos que pagar. En este caso sería en junio $1, en septiembre $3 y en diciembre serían $5. Si no le pagamos, por cada dólar que no le podamos pagar, nos va a quitar 3 puntos de fama. Así que tener dinero para pagarle porque no es nuestro amigo, como dice el manual. Después ya de pagar al manager, lo que vamos a hacer es lo que hemos hecho antes, es según la posición de cuando hayan terminado los jugadores, los vamos colocando aquí. Si uno termina en el 1, como habéis visto ahí, etcétera, etcétera. Y ahora cogemos las fichas otra vez de la posición
las barajamos y las volvemos a colocar en la posición que queramos. ¿De acuerdo? Pues sería, esto es un 9 porque no hay 6, el 8, el 10 y este por ejemplo sería el 11. Se barajan y se vuelven a colocar aleatoriamente. Después de hacer esto, cogemos todos los jugadores y recuperamos a nuestros personajes. Los managers, si los hemos utilizado, cuando los giramos para indicar, bueno, tal, los volvemos a recuperar y recuperamos nuestros personajes. Después, si algún jugador tiene el azúcar en on, como es en este caso, automáticamente pondría a su personaje en la casilla de recuperación. Le daríamos a la vuelta. Bueno, luego veremos cómo se hace la recuperación, ¿vale? Iba a explicar cómo se hace. Bueno, sí, voy a explicarlo. Luego este personaje durante la fase de día no va a volver a jugar, ¿de acuerdo? Es decir, la fase de día se la salta, ¿vale? Porque está en recuperación, es la única acción que va a hacer. Y lo que tendría que hacer es darle la vuelta y poner la ficha en la posición verde y recuperaría 1 de antojo. Durante la partida tú también voluntariamente puedes ir a recuperación. Si ves que lo tienes muy alto, puedes ir voluntariamente a recuperación, recuperarías un antojo y le darías esto. Lo que pasa que ya sabes que pierdes la acción del día para hacer la recuperación. Y si llegas a la fase de mantenimiento y tienes el antojo como lo tenía yo, como ves, es como un pequeño castigo de por no haber ido tú cuando lo tienes que haber hecho, pues ahora te mando yo y vas a perder tú la fase de día, ¿vale? Recuerda que recuperas un punto de antojo. Vale, después lo que tenemos que hacer es coger todas las cartas que hemos utilizado de subidón de azúcar, volver a mezclarlas, barajamos y volvemos a formar aquí el mazo. Y después ya lo que sería el último sería avanzar la ficha de ronda, ¿vale? Ya pasaríamos al mes siguiente. En este caso estábamos en abril, pues ahora pasaríamos al mes de mayo y haríamos el mes de mayo. Y esto es la fase de mantenimiento. Volveríamos otra vez a la primera fase y así sucesivamente hasta que terminemos la partida. ¿Cuándo se termina una partida? Es muy sencillito. La partida termina cuando hemos llegado al mes de diciembre y lo hemos completado completamente y entonces el jugador que más puntos de fama tenga es el que gana. Otra manera de ganar la partida es, imaginaros que estamos en octubre y un jugador llega a 50 puntos de fama. Pues cuando hayamos llegado a la fase de mantenimiento, si hay un jugador que tiene 50 ya puntos, pues se termina la partida y ese jugador es el que ha ganado la partida. Y bueno, esto es todo. Esto es Hard Rock 1977. Es un juego de colocación de trabajadores, como habéis visto. Es muy divertido, yo lo aconsejo. Y nada, tengo unas ganas de probarlo a más jugadores. A 2 jugadores, 3 funciona. He visto que funciona bastante bien, pero bueno, esa es mi opinión. Luego ya en el vídeo de opinión os diré más. Y nada, tengo ganas de probarlo a más jugadores y ver qué tal funciona. Pues nada, espero que os haya gustado y nos vemos en los siguientes vídeos. Hasta otra.